Sea usted muy bienvenido, muy bienvenida a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de escuela sabática al punto. Les saludan con mucho cariño cristiano sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Bienvenido, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios, a usted y a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan cada semana con nuestro programa de escuela sabática al punto. No olvide, querido hermano y hermana, suscribirse a nuestro canal, denos un like y compártalo. El título de la lección de esta semana: Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Esto es escuela sabática al punto. Los puntos al punto de esta semana son: la salvación es igual para todos, no más muros de separación y todos unidos como el gran templo de Dios. Efesios 2, versículos 11 al 22. El templo que Jesús y Pablo conocían tenía 3 cortes o patios para los sacerdotes, los hombres israelitas y las mujeres. Existía un muro que a los no judíos gentiles los mantenía separados. Y había advertencias, rótulos de advertencias que decían: si traspasas, serás ejecutado. Los gentiles podían ver el templo, pero nunca podían entrar en él. Estaban excluidos. Y la marca que definía esa separación, la circuncisión. Por un lado, demasiado orgullo espiritual por un lado, y por el otro lado, enojo y molestia. Había separación. Ahora, en esta lección, el apóstol Pablo da un resumen del estado de los gentiles en contraste con los privilegios de los hebreos. Es una introducción al tema de la reconciliación lograda por Dios y describe este capítulo 2, versículos 11 al 22, describe de una manera maravillosa y hermosa lo que es la iglesia. Una iglesia compuesta de hombres y mujeres que antes eran, pero ahora en Cristo Jesús somos nueva creación. Pastor, el orgullo judaico se extralimitó. Levantaron murallas. Ellos guardaron para sí las bendiciones que Dios había puesto en ellos y excluyeron a todos los demás. En lugar de irradiar la luz del testimonio del amor, les llegaban a despreciar y llamarles perros, incircuncisos, inmundos, y se creó el muro de la enemistad. Pero aparece Cristo Jesús, su obra expiatoria, y gracias a Dios, pastor, las barreras entre Dios y los hombres han sido derribadas. Amén. Gracias a Dios, las barreras entre hombre y hombre han sido derribadas. La distancia se ha anulado, la enemistad ha sido quitada y se ha creado una nueva humanidad en Cristo Jesús, gracias a la cual tenemos todos acceso al Padre. Y qué mensaje tan relevante, querido pastor, para nuestros días. En este mundo lleno de división y de desprecio, en este mundo donde no hay paz, en este mundo donde muchos podemos, por nuestra herencia espiritual, tener ese orgullo espiritual y guardar las bendiciones solamente para nosotros. Por eso viene la advertencia: no te olvides cómo era. ¿Cómo eran los conceptos que está hablando el apóstol Pablo? Los israelitas se sienten superiores y los otros no pueden participar. Y aquí vemos, pastor, cómo se encontraban los gentiles: incircuncisos, sin Cristo, ajenos a la ciudadanía y a los pactos de Israel, y en resumen, sin esperanza y sin Dios. Ayúdenos, pastor, por favor. Y yo pienso, pastor, como usted ha mencionado muy bien, las tantas barreras que existían, que dividían judíos, gentiles, y aún dentro del mismo judaísmo,
fueron derribadas mediante nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero retomar esa expresión, pastor, que usted mencionó. Somos nueva creación. Como el apóstol terminó en la sección anterior que vimos la semana pasada, somos hechura suya en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús. Y es interesante que esa expresión hechura traduce, ¿verdad?, un término muy importante en el texto sagrado, poema, donde viene nuestra frase o nuestro sustantivo poema en español. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, todos llegamos a constituir esa nueva creación, esa obra maestra que solo puede ocurrir como resultado de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Como ya vimos la semana pasada, todos estábamos muertos en delitos y pecados, no solo judíos, gentiles, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo en esta sección, como usted ha indicado, él inicia utilizando ese verbo acordaos, acordaos de que en otro tiempo. Es importante, apreciado amigo, cuando venimos a Cristo y estamos en Cristo, no olvidar de dónde Cristo nos alcanzó, de dónde Cristo nos liberó. Y claro, este juego de palabras que Pablo va a estar utilizando son términos que derivan de varias expresiones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés, en el contexto de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud egipcia, en Éxodo capítulo 13, versículo 13, versículo 3, Éxodo 13:13, él dice, tened memoria de este día. Nosotros necesitamos recordar las obras de salvación que Dios realiza en nuestro beneficio. El salmista, por ejemplo, en el Salmo 106, versículo 7, nos habla, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Como seguidores de Jesús, no podemos olvidar la misericordia que Dios nos ha aplicado a nosotros. Y eso nos va a ayudar a experimentar esa nueva creación, esa unidad que es posible gracias a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice, nos recuerda, en el versículo 13, el dramático contraste. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así como Él ya nos dio vida, los gentiles todos tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús estamos siendo hechos cercanos, estamos reconciliados con Dios y estamos reconciliados unos con los otros. Misión imposible que gracias a Jesús es posible. Y claro, pastor, el apóstol ya estipuló, los gentiles vivieron sin los pactos que Dios había realizado con la nación de Israel. Nosotros entendemos muy bien que cuando hablamos de pacto, ¿verdad? Aunque los profetas van a mencionar que que nuestros padres traspasaron el pacto hablando de Adán, pero sabemos que en la obra de salvación, cuando Dios escoge a Abraham como padre de la fe, como lo conocemos, ¿verdad?, hasta el día de hoy, el plan original de Dios, pastor, no era solamente bendecir al pueblo de Israel, porque Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3, y en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Es decir, aunque los gentiles no fueron parte de ese pacto en esencia, vamos a hablarlo así, pero a través de todas las manifestaciones de Dios era evidente que el plan de Dios incluía la salvación de toda la humanidad. Así que si nosotros hoy fuimos alcanzados por el Evangelio, es como resultado de que Dios nos incluyó a todos en la obra de la salvación. Cristo murió por todos, no solamente por los judíos. Así que Él, mediante su obra, derribó todas las murallas de separación que se habían erguido, creando división entre los judíos, división entre los gentiles y judíos. En Cristo somos la obra maestra de Dios. Por eso, querido hermano y querido pastor, debemos tener cuidado, mucho cuidado, de no edificar muros nuevos de separación. Cristo Jesús los derribó. Ahora estamos cercanos unos a otros y unos con Dios. Y el apóstol Pablo, claramente de los versos 13 al 16, nos dice cómo el Señor
derribó esa pared o paredes de separación. Fue por su sangre, verso 13, fue en su carne, versículo 15, y fue mediante la cruz. Pero aquí aparece, pastor, un versículo que crea mucha confusión y quisiera que nos ayude, por favor. Es el versículo 15, donde dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados. ¿Qué papel, qué lugar tiene la ley en todo esto, pastor? La ley de Dios. Gracias, pastor. Es una pregunta muy importante, pastor. Y yo voy a responderla luego que explique un concepto anterior que Pablo menciona cuando él dice que Cristo es nuestra paz. Yo quiero que entendamos esto de forma práctica y voy a responder su pregunta, pastor. Cuando Pablo está diciendo, pero en Cristo, y luego el versículo 14, Él es nuestra paz. Amigos, todo muro de separación fue derribado en Cristo. Amén. Y yo quiero que tú puedas entender, Pablo está aludiendo al profeta Isaías. Sí. Y yo quiero que podamos entender esto cuando él utiliza, ¿verdad?, la expresión Él es nuestra paz, y luego en el versículo 15, él termina diciendo, haciendo la paz. Es decir, el versículo 14 inicia diciendo que Cristo es nuestra paz, y el versículo 15 que usted, ¿verdad?, está llamando la atención a cada uno de los oyentes con la pregunta, ¿qué es lo que es eliminado, la enemistad? Termina diciendo, haciendo la paz. Entonces, mira qué es lo interesante. Mediante Cristo, la paz entre Dios y el ser humano fue alcanzada. Amén. La paz entre nosotros puede ser alcanzada. Y yo quiero que tú recuerdes esto. Isaías está siendo aludido de manera específica. Isaías capítulo 57, versículo 19, como el autor de la lección así lo presenta. Es una expresión que viene de Isaías. Pero no es solamente ese capítulo. Isaías está siendo aludido también porque, por supuesto, en la profecía mesiánica, pastor, Isaías capítulo 9, el profeta afirma en Isaías 9:6, dentro del grupo de títulos que se le da al Mesías, Él es el príncipe de la paz. Amén. Es decir, todo lo que creó enemistad entre Dios y nosotros y entre nosotros fue derribado en Cristo, fue abolido en Cristo. Y entonces, de manera especial, tú vas a recordar que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo a sus discípulos, y diciéndonos a nosotros también, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces es interesante que cuando venimos a este versículo, como el pastor ha señalado, el versículo 15 ha sido tomado por algunos erróneamente como un argumento para decir que la ley moral fue abolida en la cruz del Calvario. Pero eso es lo más errado que se puede asumir por varias razones. Primero, cuando tú lees de cerca la epístola de los Efesios, tú te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo va a citar varios mandamientos de la ley moral o de los 10 mandamientos que todo cristiano acepta que son válidos. Por ejemplo, solamente para responder de manera práctica, pastor, Sí, pastor. si volteamos la página en Efesios capítulo 6, mira cómo el apóstol les recuerda a los hijos, hablando en Efesios capítulo 6. Versículo 2, honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el versículo 3 añade, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es muy evidente que Pablo está citando ese mandamiento que todos conocemos, que pertenece a la ley moral o los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Pero no solo eso, si tú volteas la página, te vas a dar cuenta, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 3, versículo 5, donde él habla de la fornicación, de todo lo que es avaro, de lo que es idolatría, y por supuesto está aludiendo a varios mandamientos de la ley de Dios. Lo que implica que, por supuesto, Pablo en este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 15, él está hablando de todo lo que fue ilustración de la salvación, que los judíos, como el pastor mencionó al principio, lo usaron como medio de separación entre ellos y las demás naciones. Esto incluía, por supuesto, toda la ley ceremonial, la misma práctica de la circuncisión, que Pablo va a definir, ¿verdad? Anteriormente, como él mencionó en el versículo 11, que los de la no circuncisión o los circuncidados era una barrera de separación. Todo eso fue derribado mediante el sacrificio de Cristo, pero la ley moral de Dios permanece para siempre, como el mismo apóstol lo señala en Efesios y en muchas más de sus epístolas. Gracias, pastor. Gracias a la obra de Cristo Jesús.
tenemos todos acceso al Padre. Amén. Y me gustaría que en un momento de quietud estudiaras el versículo 17 y 18, donde se presenta la obra de la Trinidad. Estábamos lejos, Jesús nos acerca, tenemos entrada por el Espíritu al Padre. Gracias a la Trinidad hay paz, gracias a nuestro Dios Trino tenemos acceso, todos, no hay más hostilidad. Así es. Y ahora el apóstol va aterrizando y va diciendo, ahora somos todos conciudadanos de los santos. Amén. Somos miembros de la familia de Dios. Y la iglesia se ilustra claramente y hermosamente aquí como el templo santo en el Señor que va creciendo para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Usted lo dijo, pastor, el poema de Dios. Ahora, mi querido hermano, no seamos tan fuertes creando barreras, levantando elementos que separen. No somos extranjeros ni advenedizos gracias al sacrificio de Cristo, sino gracias a eso, usted y yo podemos llamarnos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Y somos el templo de Dios santo en esta tierra. Pastor, tenemos una patria, una ciudadanía y una familia. La patria celestial y la familia de Dios en esta tierra. Usted lo mencionó la semana pasada. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir en las alturas. Qué hermoso concepto. Mi familia es una familia celestial. Amén. Y pastor, todo eso es como resultado de la paz que fue obtenida por el sacrificio de Jesús. Y sabe, pastor, el apóstol, él va a citar de nuevo en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio. La buena nueva, de nuevo está citando Isaías, ese pasaje tan precioso de Isaías 52:7, donde el profeta dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El evangelio nos trae la paz. El evangelio nos trae las buenas noticias de que Dios es el único rey. Dios está en el centro, Él es el que está sentado en el trono y tú y yo tenemos acceso a esa salvación. Ser el templo de Dios, pastor, es un privilegio. Y yo debo señalar esto, en el Nuevo Testamento hay varios términos que se utilizan para templo. Y pastor, la palabra griega que se utiliza aquí en el versículo 21 es naos. Y naos se refería al interior del templo. En griego existía otro término que era hierón. Por ejemplo, Jesús nunca entró en el interior del templo de Jerusalén, porque él no era sacerdote, solo los sacerdotes oficiaban. El hierón se refería a lo complejo del templo. Ahora Pablo está diciendo, extranjeros, gentiles, judíos, todo lo que estamos en Cristo, conformamos el templo de Dios, el interior, donde la presencia del Espíritu de Dios se manifiesta. Apreciados amigos, no hay separación cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo nos damos cuenta que todos somos iguales al pie de la cruz. Todos somos amados, todos hemos sido llamados, todos hemos sido invitados a ser partícipes de la familia de Dios aquí en la tierra, donde el Espíritu Santo, como Pablo lo ilustra aquí, como él lo presenta en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16, 17 y otros pasajes, somos el templo, la iglesia es el templo del Espíritu de Dios. Somos la casa de Dios, vamos formando un templo santo. Qué hermoso concepto, la iglesia, el templo santo de Dios. Qué visión exaltada de la iglesia. ¿Quién diseña y supervisa su construcción? Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Y este templo, la iglesia, debe ser un escaparate, mi pastor, para el mundo de unidad, Amén. de amor. No levantamos barreras. Las barreras fueron destruidas por Cristo Jesús. La gente a nuestro alrededor debe ser atraída por la belleza abrumadora del templo santo de Dios, que es su iglesia. Cristo morando en este templo sagrado.
una iglesia digna de nuestro Salvador. Dios mora en su santo templo, su Espíritu Santo llena el santo templo, y podemos alabar a Dios y decirle gracias, Señor, porque la morada de Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Tiene usted este concepto tan radical de la visión que Dios tiene de la comunidad, de la iglesia de Cristo en esta tierra? Alabo a Dios en este día, mi querido pastor Báez, porque en Cristo Jesús, usted y yo, aunque nacimos en lugares diferentes, de familias diferentes, de trasfondos diferentes, en Cristo Jesús, yo le puedo llamar mi hermano. Amén. Igualmente yo tengo ese privilegio de llamarle mi hermano, ¿verdad? Y por supuesto, ese es el privilegio que Dios te da a ti y a mí, de ver en cada ser humano un hermano, una hermana, una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, con el mismo derecho que tú y yo tenemos de ser herederos del reino de los cielos. Templo Santo, extendiendo las manos, extendiendo los brazos de la paz que es en Cristo Jesús. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.